Hola, ¿qué tal mis futuros developers certificados? El día de hoy tengo un video muy especial para ustedes y lo que va a estar pasando aquí es que vamos a estar hablando cuáles son las tecnologías que necesitas para comenzar a trabajar con AWS. Vamos a verlo. Si es tu primera vez aquí, soy Fernando Alcántar, hago videos de AWS, llevo trabajando con esta tecnología aproximadamente unos 4 años, así que igual si tienen más dudas déjanos en los comentarios o considera unirte a nuestro servidor de Discord si quieres seguir platicando sobre cualquiera de esas tecnologías. El día de hoy me voy a estar enfocando en cuáles son las tecnologías o los servicios de AWS que son fundamentales para poder trabajar con AWS siendo un desarrollador. Como pueden ver, tengo dos categorías, que es la de certificación y la de team. Y esto básicamente significa que cuáles son los requerimientos que AWS te pide para tu examen de certificación como desarrollador de AWS. Y la otra es Team. Y aquí voy a estar platicando en cómo estos servicios, cómo yo he visto que esos servicios son utilizados en producción, en desarrollo por diferentes equipos, en diferentes proyectos en los que yo he estado trabajando. Adicional, voy a estar separando estos servicios en 5 niveles, que es los servicios que todo mundo debería saber, cuál va a ser tu pan de todos los días si es un desarrollador de AWS. También tenemos la sección de va a ser tu vida mucho más sencilla conocer estos servicios. Tenemos los nice to have, los que dependen mucho de un proyecto al que te vayas a unir. Entonces es bueno tenerlos, pero no es indispensable. Y por último tenemos los might be useful, que quizás sean útiles. Esos son servicios que yo he visto que otros equipos trabajan, utilizan y que también la certificación de AWS te las solicita, aunque quizás yo no he tenido el placer de trabajar con ellos, con otros desarrolladores. Entonces comencemos y lo que voy a estar haciendo aquí es que voy a estar dando una breve explicación sobre qué es el servicio, cuáles son las cosas que debes de saber sobre ese servicio y dónde deberías comenzar. Entonces, lo primero que es necesario, indispensable saber en el mundo de AWS es el servicio de IAM o Identity Access Management. Es el servicio que utilizamos dentro de AWS para poder administrar usuarios, grupos, permisos, roles, todo lo necesario para poder accesar a cualquiera de los demás servicios. Si tu usuario no tiene las políticas correctas o no estás agregado al grupo correcto que tenga las políticas necesarias para accesar a ciertos servicios como un bucket de S3, prender una EC2, arrancar una Lambda, no vas a poder hacer nada dentro de AWS. Y es indispensable que cuando estás trabajando con AWS sepas cuáles son las políticas, cuáles son los roles. Es muy importante saber cuál es la distinción entre ellas. Dentro de AWS tenemos las políticas, que son más que nada un JSON que menciona cuáles son todos los permisos que es un usuario o un rol tiene asignados para poder realizar tal tarea. Segundo, tendremos los roles. Los roles son este permiso virtual al que se le asignan políticas y estos roles van asignados a ciertos servicios dentro de AWS. Si, por ejemplo, prendemos una máquina virtual llamada una EC2 Instance, una instancia S2, a esa instancia le podemos anexar un rol de IAM para que cuente con permisos para poder accesar otros servicios. Es muy importante saber esto. Lo último que debes de saber indispensablemente dentro de IAM es cómo crear un servicio, un usuario que solamente tenga acceso programático y al mismo tiempo cómo poder generar nuevas contraseñas para tu mismo usuario en dado caso de que las tengas que volver a generar, las perdiste, hayan sido comprometidas. Es necesario saber hacer esto. Para todo esto que es el servicio de IAM, ya contamos con videos del tema en mi canal, entonces siéntete libre de explorarlo y buscar el contenido que necesites, ¿no? Vamos a estar pasando ahora a la sección que es el pan de todos los días. Entonces aquí tenemos algo diferente que me gustaría mencionar. Cuando estás trabajando con AWS y eres un desarrollador, principalmente tus aplicaciones van a estar desplegadas en uno de esos tres servicios que tengo aquí enfrente de nosotros. Esas serán las lambdas, el servicio de EC2s y también orquestadores de contenedores como es el servicio de EC2 y Fargate. El servicio de Lambda es un servicio serverless, es decir, que tú no administras los servidores. Y lo que pasa aquí es que una Lambda es simplemente una función que se va a ejecutar dependiendo un trigger. Algo va a ser lo que va a activar esa Lambda. La Lambda se va a ir a hacer su trabajo y AWS va a levantar una pequeñísima máquina virtual con los suficientes recursos para ejecutar esta tarea y al terminarla, esa pequeña máquina virtual que se generó para ejecutar esta función
va a desaparecer. A ti no te van a estar cobrando por esa máquina que se generó, te van a estar cobrando por cuál es el tiempo de ejecución y los recursos que se utilizaron para generar esta función, ¿no? Por ejemplo, el uso de red. Las lambdas tienen un límite de tiempo de ejecución de 15 minutos, entonces no son perfectas para todos los casos de uso, pero para una aplicación que es event driven, responde a eventos, esta es la manera de poder avanzar. Para cuando estamos trabajando con Lambda, es necesario que conozcas cuál es la funcionalidad básica de Lambda, qué es lo que hace, cómo puedes editarla. Adicional tenemos los layers y los layers es algo muy importante cuando estás trabajando con Lambda. Los layers es más que nada un zip o un paquete que tú subes a la nube y le estás diciendo a la Lambda que tome tus dependencias desde ese zip. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues lo que está pasando es que esta pequeña máquina virtual que se va a aprender para ejecutar tu Lambda no va a tener todas las dependencias quizás que necesita tu aplicación. Digamos, si queremos una función que use Python, no va a tener la librería de pandas o no va a tener alguna otra librería que necesites. Entonces tú subiendo este zip, este layer, le vas a decir dónde accesar a esas librerías extras y va a poder ejecutarlas sin ningún problema. Otra cosa que es importante son las step functions. Las step functions no es más que una máquina de estados donde te va a ser mucho más sencillo controlar que una lambda active otra lambda, esa lambda activa otra lambda, esa lambda activa una tercera lambda y pues el ciclo sigue, ¿no? El ciclo continúa. X-Ray es un servicio igual de AWS que te va a estar ayudando a encontrar dónde está el problema en la ejecución de tus lambdas. ¿Por qué? Porque te va a poder hacer alguna especie de tracing, te va a dar métricas sobre cuándo está tardando la lambda, dónde está fallando en tu máquina de estados. Va a ser vital para poder usar Lambda, conocer este servicio. SAM o Serverless Application Model es una especie de framework de AWS que ha construido alrededor del Lambda, en donde te instalas tú una herramienta, un CLI, en tu terminal y por medio de ciertos comandos tú vas a poder construir un template que después se va a desplegar a la nube y esto te va a estar generando recursos de manera automática. Por ejemplo, te va a crear lambdas, los roles que necesita esta lambda para poder ejecutarse, te va a estar creando API gateways, que es lo siguiente que voy a estar hablando. Entonces, si vas a estar trabajando con lambdas y serverless, es igual necesario, indispensable. También tenemos las API gateways y esta es más que nada es una entrada, un DNS para poder ejecutar una lambda. API gateway genera una conexión con las lambdas y te da un endpoint que básicamente es algo que tú puedes llamar para ejecutar una lambda. Digamos, quiero que cada vez que presione un botón, este botón le va a mandar un request HTTP a API Gateway. API Gateway va a recibir que pulse el botón y va a ejecutar una cierta tarea, ¿no? Una lambda. ¿Qué hace esa lambda? Quizás hay alguna automatización Smart Home que va a abrir mi puerta, ¿no? Y va a dejar que alguien entre. Entonces, esto es el poder del lambda. Es algo serverless e igual es uno de los pilares de cómputo que deberías de saber si estás trabajando como desarrollador. Otra de las tecnologías principales que se utilizan es EC2. EC2 es básico, ¿no? Si has escuchado de AWS, has escuchado de EC2. EC2 son las máquinas virtuales que AWS nos ofrece para poder trabajar en la nube. Es Infrastructure as a Service. Entonces, básicamente significa que tú le estás pidiendo a AWS un cacho de sus servidores gigantescos donde tú vas a estar utilizando, para desplegar tus aplicaciones, para probarlas, quizás compilar, todo ese tipo de cosas que se pueden hacer en un servidor. Vas a estar tú solicitando una máquina de cierto tamaño a AWS, que es otra vez una máquina virtual, ¿no? Donde tú vas a poder realizar todo ese tipo de tareas. Si estás trabajando con EC2, vas a querer saber los básicos como dónde está la IP de esta máquina, cómo me conecto a ella, dónde puedo mirar los recursos que esta máquina tiene, incluso las métricas. Es necesario saber también que las EC2s cuentan con diferentes precios, ¿no? Dependiendo del tipo de instancia. ¿A qué me refiero con esto? Hay instancias pequeñas, minúsculas y gigantescas, ¿no? Hay máquinas que tienen GPUs dedicados, hay máquinas que tienen muchísima RAM, que serían aplicaciones que quizás nos sirven para hacer caché a mucha información. Hay máquinas que tienen procesadores muy rápidos para poder generar operaciones más rápidas. Hay todo tipo de instancias y el saber que existen diferentes precios entre ellas es muy importante para que cuando estés haciendo tu caso de uso o tus pruebas no vayas a prender la máquina más monstruosa que encuentres solamente para probar si tu script de bash va a funcionar de manera correcta.
Continuando, es necesario que sepas SSH, sepas cómo conectarte de manera remota desde tu máquina local hasta tu instancia. Para esto hay diferentes métodos. Está PuTTY, si estás usando Windows, si estás usando una Mac, te puedes conectar directamente desde tu terminal. AWS también nos ofrece un Cloud Shell, que es una manera de poder conectarnos a un shell y después poder conectarnos a nuestra instancia. Tenemos un video al respecto si te interesa, pero básicamente resume a lo mismo, ¿no? ¿Cómo me puedo conectar por SSH de manera remota a esta máquina, estableciendo esta conexión, ¿no? Y por fin, aquí en el servicio de EBS es donde encontramos la primera discrepancia. Entonces, el servicio de EBS, ¿qué es? EBS son los volúmenes que utilizan esas instancias de EC2 y hay de diferentes tipos. Hay discos que son para un alto número de read and write operations, IOPS per seconds, y hay discos que son de uso general. También hay discos magnéticos que son mucho más baratos, pero más lentos, que podrían ser utilizados para data warehouse. Aquí lo importante saber es que tienes que saber qué son si estás interesado en la certificación de AWS. Sin embargo, si estás trabajando en un equipo que ya tiene una persona de operaciones, una persona DevOps o un System Engineer, lo más probable es que él es el que va a estar decidiendo cuál es el disco necesario y tú simplemente no vas a tener que preocuparte por ello. Para los roles de IAM, como ya lo habíamos comentado en la sección de IAM, son estos permisos que se anexan a las máquinas, a tus instancias de EC2, igual a tus lambdas, que les van a estar dando permisos para poder accesar a otros servicios de AWS. Y es indispensable que como desarrollador sepas que eso es algo que se puede hacer para que no estés metiendo tus llaves personales, tus credenciales a cada máquina que prendes para poder realizar cierta tarea. Los security groups son más que nada un whitelist de cuáles son los rangos de IPs o IPs que se pueden conectar a cierto equipo y también se puede especificar los puertos. Entonces, si me quiero conectar a cualquier instancia de S2, es necesario que especifique tanto mi IP como el puerto 22 para poder conectarme a esta instancia desde mi local. Siguiente, tenemos los load balancers y estos load balancers igual es algo que lo más probable es que los developers no van a estar manipulando si ya están trabajando con su propio equipo de operaciones. Y eso es porque lo más probable es que el equipo de operaciones, DevOps o System Engineers van a estar levantando esta infraestructura por medio de automatización. No va a ser necesario que ellos vayan manualmente a la consola de EC2 y levanten un load balancer. Siempre lo van a estar haciendo de manera automática. Entonces, es un tema necesario para el examen de certificación, saber qué es un load balancer y cómo funciona, cuáles son los tipos que hay en AWS. Pero si eres un desarrollador que ya trabaja en un equipo, no es necesario que sepas tanto este detalle. Lo mismo pasa con Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk es un servicio de cómputo donde tú mismo puedes subir tu página de PHP, HTML, de Node o de Python a un pequeño servidor que AWS administra y ellos te van a estar generando los recursos necesarios para que tu aplicación pueda funcionar dentro de este ambiente. Entonces, no tienes que preocuparte por nada, tú solamente subes tu zip con tus datos, con tu página y AWS hace el resto. Nunca me ha tocado trabajar en un equipo que esté trabajando específicamente con Elastic Beanstalk, así que para la certificación tienes que saber cómo se utiliza. Si estás trabajando en un equipo, no te preocupes por ello. Por último, en los servicios de cómputo que vamos a estar mencionando el día de hoy, tenemos los contenedores y los orquestadores, ¿no? Que es el servicio de ECS con Fargate y EKS, que es Elastic Kubernetes Service. Entonces, el servicio de ECS, Elastic Container Service, es un servicio de orquestado de contenedores en donde tú vas a poder decirle a AWS, quiero que tantos contenedores estén corriendo al mismo tiempo y también quiero que esos otros contenedores estén corriendo y actúen de esta manera, donde esos contenedores van a estar almacenando, van a estar teniendo dentro de ellos pequeñas aplicaciones conocidas como microservicios. El modelo de microservicios ha estado agarrando muchísima velocidad en estos últimos años. Entonces tenemos estos dos servicios que es ECS y EKS. Los dos sirven para lo mismo, son tecnologías diferentes. El servicio de ECS es el orquestador de Amazon y EKS es simplemente un clúster de Kubernetes. Sí, entonces, si has trabajado de antemano con Kubernetes, quizás te conviene darle por este lado. Si nunca has trabajado con un sistema de orquestación, te recomiendo más ECS porque es mucho más sencillo la curva de aprendizaje y en realidad es mi favorito de los dos. Antes de eso, no mencioné esto de acá arriba, que es SR, y esto es Elastic Container Registry, y es más que nada un repositorio donde tú vas a estar almacenando tus imágenes de contenedores. Entonces, como lo mencioné, estos tres servicios, Lambda, EC2 y los servicios de orquestación, son tres servicios de cómputo
que normalmente un equipo para un proyecto solamente adopta uno de ellos. Y esta es una experiencia que he tenido a lo largo de 4, casi 5 años de experiencia con AWS y diferentes equipos. Generalmente solamente se adopta una de estas tecnologías. Si no estás trabajando con lambdas en serverless, estás trabajando con contenedores. Si contenedores no es la respuesta, estás trabajando con EC2, quizás porque tienes aplicaciones legacy. Entonces, te convendría simplemente aprenderte uno de ellos, el que te llame más la atención, y los demás te convendría saberlos, pero no va a ser tan indispensable si tú te vas a estar enfocando en una área específica como serverless o containers. Continuando con el pan de todos los días, tenemos el servicio de CloudWatch. CloudWatch es un servicio donde se almacenan métricas de todo tipo. Se almacenan métricas de tus instancias de EC2, las llamadas a tus load balancers o a tus lambdas. Todo tipo de métricas se almacenan aquí. Y es un servicio que igual va a ser muy necesario que sepas utilizar si quieres ver cuánto CPU está usando tu máquina, si quieres ver cuántos errores 500 está recibiendo tu load balancer, es indispensable. Entonces, para CloudWatch, lo que te tienes que enfocar es básicamente saber qué es CloudWatch, saber que es posible empujar métricas personalizadas, que esas son métricas que tú mismo puedes generar y empujar a CloudWatch. No es necesario que simplemente estés utilizando las métricas que CloudWatch te ofrece. Tú puedes generar tus propias métricas. Por ejemplo, CloudWatch no te ofrece cuál es el RAM o la cantidad de disco duro que te queda en tus instancias de EC2. Entonces tú podrías, por medio de algún agente que recolecte métricas, empujar estas métricas a CloudWatch. O quizás quieres contar cuántas son las llamadas que se generan dentro de tu API o tu servidor. Otra cosa que nos conviene mucho es los dashboards. Generalmente el equipo de operaciones son los que generan los dashboards para las métricas que les interesan. Incluso los DevOps son los que generan métricas, por ejemplo, de cosas que podrían ser un problema en el futuro si no son cuidados. Por ejemplo, la cantidad de errores 503 o la cantidad de CPU o el disco que resta en una máquina. Pero como te comento, si tú estás empujando información que te gustaría saber, como por ejemplo cuántas líneas fueron ingresadas a una base de datos o cuántos archivos fueron borrados, esas son métricas que me interesan saber, entonces las voy a empujar a CloudWatch con CloudWatch Custom Metrics y luego me voy a crear mi propio dashboard para poder tener esa información enfrente de mí en todo momento. Otra cosa que podemos hacer con CloudWatch es generar alarmas y esto se hace en base a una métrica que ya tenemos establecida. Si vemos que el CPU se está disparando, es necesario que le mandes un correo a alguien para despertarlo porque se va a caer producción. En el caso de developers, esto no es necesario porque igual esto lo está manejando el equipo de operaciones. Entonces, si ya estás trabajando en un equipo, no es tan necesario saberlo. Sin embargo, para el examen de certificación, igual va a ser muy necesario. Lo mismo va para actions y events. Y eso significa que podemos generar una acción automática en base a estas métricas que estamos recolectando, que podrían ser, por ejemplo, prende más máquinas si el CPU se me está acabando, o veo que esta máquina tiene el CPU en 1%, entonces nadie la está usando, entonces apágala. Es el tipo de cosas que podemos hacer. Logs y cómo rescatar logs de aplicaciones que estén almacenados en CloudWatch va a ser indispensable para cualquier persona trabajando dentro de AWS. Y esto falta más explicarlo un poco más, ¿no? Es posible que tú desde tu aplicación empujes los logs hacia AWS CloudWatch Logs para que puedan estar centralizados en un solo lugar. Si tienes, por ejemplo, un servicio de orquestación donde tienes muchísimos contenedores prendidos, va a ser imposible que te metas a cada uno de ellos para revisar los logs para ver cuál está teniendo el problema. Entonces lo que puedes hacer es empujar todos esos logs hacia AWS CloudWatch Logs y ahí los logs van a estar centralizados y mucho más sencillos de leer, ¿no? Ya están en un solo lugar. El servicio de RDS nos ofrece bases de datos en la nube que son administrados por AWS. Entonces, si alguna vez has tenido problemas con se cayó el servidor con la base de datos y pues el backup estaba incluso dentro del servidor, entonces lo perdimos todo por completo, ¿no? Ya no hay forma de regresar. Pues AWS te ayuda a resolver ese problema de muchas maneras. El servicio de RDS es un servicio donde se nos levanta una instancia a la que no tenemos acceso. Dentro de esa instancia se levanta un proceso, ya sea el proceso de Postgres, MySQL, Oracle, y ellos administran toda la instancia, ¿no? Lo único que pasa es que tú le dices, necesito que el disco duro tenga 200 gigas o 500 gigas de almacenamiento, y también puedes programar, quiero que se cree un backup automático, un respaldo, a las 5 de la noche, a las 5 de la madrugada, el día domingo, porque yo sé que la utilización ahí está muerto, ¿no? Nadie la está usando. Entonces, este backup se va a guardar dentro de S3 o dentro de la misma infraestructura de AWS
Y cuando quieras respaldar, puedes crear incluso una base de datos nueva a base de ese backup. Entonces, indispensable, ¿no? Saber RDS si estás trabajando con bases de datos. Em, Esto de backups y failovers es más que nada algo que si estás trabajando en un equipo más grande, ellos se van a encargar de ello. El desarrollador extraña vez se va a conectar a RDS y ellos van a ser los que van a estar levantando las bases de datos y estando programando todos estos respaldos. El equipo de operaciones, DevOps o tu System Engineers son los que deberían estar encargando de eso, ya que otra vez ellos lo van a estar levantando por medio de automatización. Si tu proyecto no requiere de una base de datos relacional y al contrario estás buscando cuál es el siguiente paso para tener bases de datos súper rápidas, entonces deberías revisar el servicio de DynamoDB. DynamoDB es el servicio serverless de base de datos no relacionales de AWS. Y a lo que me refiero con esto es que otra vez no tienes que estarte preocupando por CPUs ni nada al respecto. Dynamo es una base de datos súper escalable, súper altamente disponible de AWS que te va a estar apoyando para muchísimas cosas. Te va a estar apoyando principalmente si decides trabajar con aplicaciones serverless, ya que tu base de datos va a ser infinitamente escalable. Para los features que debes de saber de DynamoDB, si decides trabajar con un sistema de base de datos no relacional, necesitas saber los básicos, cómo funciona el servicio de DynamoDB. Es necesario saber que DynamoDB cuenta con dos maneras de rescatar información y esta es scan y query y cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. DynamoDB cuenta con un sistema donde todos los datos son indexados de cierta manera y también es posible crear un segundo índice para poder filtrar, no filtrar, para poder ordenar los datos que están dentro de tu base de datos cuando los estás rescatando. También DynamoDB cuenta con este sistema de capacity o las operation capacity, que básicamente significa que tú puedes decidir cuánto es el ancho de banda que vas a estar reservando para que información entre y salga de tu base de datos. ¿Y por qué quieres hacer esto? Porque va a ser mucho más económico que tú reserves la capacidad a que si decides ir on demand. Que eso significa que conforme esté llegando la demanda a tu base de datos va a escalar y va a escalar hasta el infinito si es lo que necesitas. Pues puede que se salga un poco del presupuesto, ¿no? Entonces quizá nos conviene más definir una capacidad. Y por último, en el servicio de DynamoDB tenemos DAX, que DAX es más que nada un caché que se pone enfrente de DynamoDB para poder hacerle cache, para poder cachear las solicitudes o la información que es más utilizada para poder acelerar incluso más el servicio de DynamoDB de esta base de datos no relacional. Tenemos dos servicios más en esta categoría del pan de todos los días y ese es el servicio de S3. Ahora, S3 es un servicio muy peculiar, es un servicio de almacenamiento por bloque. Son buckets que están almacenadas en la nube y tú vas a estar mandando tus fotos, tus CSVs, tus archivos, o sea, todo tipo de contenido, de objetos que vayas a guardar en un lugar. S3 es ese lugar. S3 es un servicio que cuenta con muchos features, como podemos ver aquí, y como developer solamente es necesario que sepas algunos de ellos, ¿no? Si estás trabajando en un equipo con un equipo de operaciones. Por ejemplo, es necesario saber los básicos. Es necesario saber que S3 cuenta con encripción o cifrado, tanto en ruta o en tránsito, como en REST o ya almacenados, ¿no? Es decir, que puedes cifrar los datos cuando los estás mandando y cuando ya están en S3, los puedes cifrar para mantener la información protegida. También es necesario saber que AWS cuenta con esta opción de tu poder hacer los objetos públicos para poder accesarlos, por ejemplo, desde tu página web o que alguien más los pueda accesar. Entonces, para esto quizás sea necesario activar CORS, Cross Origin Resource Sharing, que básicamente significa que vas a poder accesar a tu contenido desde otro servidor. Entonces, si eres como un desarrollador y has trabajado con JavaScript, ya sabrás qué es esto, lo vas a necesitar. Otra cosa son los eventos de S3 y esto es lo mismo que los eventos que generaba, por ejemplo, CloudWatch. Y esto es que cuando generamos un objeto dentro de S3 o se borra o cualquier cosa, podemos generar un evento que llegue, que mande una notificación, que genere algún otro trigger. Por ejemplo, cayó una nueva foto dentro de una bucket de S3. Eso va a disparar una lambda. La lambda va a tomar la imagen, va a procesarla y quizás le va a cambiar el tamaño o va a meter algún formato y la va a ubicar en otro lugar. Entonces ese es el poder de los eventos de S3 y lo que podemos hacer con ellos. Si estás trabajando en tu certificación para desarrollador de AWS, es necesario que también sepas cuáles son las diferentes clases de storage. Por ejemplo, si necesitas que tus datos sean accesados de manera rápida y que estén 100% siempre disponibles, van a estar en la standard.
Y, por ejemplo, si tus datos van a estar siendo accesados cada 30 días o algo más frecuente, van a bajar a Infrequent Access y esto va a hacer que el almacenaje por gigabyte sea mucho más barato que que la clasificación estándar. También con S3 tenemos que entender que hay maneras de habilitar y deshabilitar el acceso público a estas buckets, porque, por ejemplo, podemos incluso almacenar archivos HTML y hacerlos disponibles para que la gente los pueda consumir como si fueran páginas web, ¿no? Entonces, esto es algo que es necesario saber administrar. También tenemos el servicio de CloudFront, que es un servicio que básicamente hace que el contenido dentro de S3 sea accesible desde todas las partes del mundo, porque la información se va a cachear en diferentes ubicaciones en el mundo llamadas Edge Locations, para que cuando un usuario quiera descargar, por ejemplo, tu página HTML ubicada en S3, este HTML se va a descargar a una de las Edge Locations que esté mucho más cerca del cliente que donde tienes tú ubicada tu información y él va a poder accesarla mucho más rápido porque ya está más cerca de él. Y por último, como recurso de pan de todos los días, va a ser necesario que sepas tanto cómo funciona el SDK de Amazon o el CLI de Amazon, que es básicamente la herramienta que utilizamos dentro de las terminales para poder comunicarnos con la API de AWS y poder administrar nuestros servicios desde ahí. El SDK pues, es un binario que se descarga dentro de tu aplicación y va a hacer que puedas administrar diferentes librerías de los servicios de Amazon. Por ejemplo, vas a poder crear una bucket desde tu misma aplicación, vas a poder prender una EC2 igual desde tu aplicación utilizando el SDK, ¿no? Porque el SDK se va a encargar de generar esas funciones dentro de tu programa a llamadas de API para poder controlar los servicios de AWS. Y este video se está poniendo muy largo, amigos, así que por ahora hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que toda esta información te haya sido súper útil. En mi canal vas a poder encontrar videos sobre S3, CloudWatch y EC2, entonces no va a ser muy difícil encontrar contenido sobre ese tipo de videos y todas estas cosas que acabo de mencionar. Para todo lo demás, te pido mucha paciencia en lo que consigo esos materiales o igual puedes buscar en YouTube porque hay muchísimos recursos gratuitos para poder aprender sobre este mundo que es AWS. Sin más por el momento, ya saben qué hacer. Déjenme un like si les gustó el video, consideren suscribirse, únanse a nuestro Discord para seguir platicando más a gusto y pues nos estaremos viendo hasta la próxima.